cada uno de tus hijos aquí presentes y te pedimos, Señor, que todo lo que hemos hecho, Señor, hasta este momento traiga bendición a nuestras vidas y nos sintamos participantes, Señor, de tu obra y de tu reino. Y ahora, Padre, que dispongas nuestro corazón a tu palabra, en tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse, hermanos, no voy a tardar mucho, yo ya sé que esta es la hora que su servicio regularmente concluye, pero pues no nos podemos ir a tocar el consejo de la palabra de Dios, ¿verdad? Y también que recibamos los resultados de los escrutadores. Y sí, ¿verdad? Sí, me hace 3 años, sí, la directora de la carrera es mi hermano Juan José, pero pues ahí sí les tengo que dar buenas cuentas, ¿verdad? Porque salió con el mejor promedio de la generación, fue el estudiante distinguido y demás, ¿no? Y ahorita de hecho está convocado para una actividad especial con un consejo más alto. Entonces sí se desempeñó acorde a lo que ustedes esperaban, ¿verdad? Y les digo yo a los muchachos que a mí no me engañan, cuando a mí me dicen que van a faltar a la iglesia porque tienen mucha tarea, eso no es cierto, o sea, no es verdad, es porque no se organizaron, ¿sí? Allá cada fin de semestre o algo así, pues sí, ¿verdad? Pero yo creo que el hermano no faltó aquí a la iglesia y el pastor, ¿verdad? Tenía que predicar porque tenía mucha tarea. Entonces ya ahora ustedes pueden contestar cuando les digan a los muchachos, no, mamá, es que tengo mucha tarea. Si el pastor iba, ¿verdad? Y el pastor iba y también tenía mucha tarea, porque sí tenía mucha tarea, ¿eh? Entonces, gracias a Dios por eso, hermanos, por todas las cosas que Dios nos cierra. A veces ocasionalmente los muchachos tienen mucha tarea, ¿verdad? Por lo que podemos hacer allá afuera. Y quiero que en la palabra de Dios vamos a abrir en porción muy conocida, pero no por eso de menor bendición, Mateo 9, del 35 al 38, y quiero hablar un poco acerca de la misión de la iglesia, ¿verdad? Sobre todo el hecho de sentirnos participantes, de que todos nosotros estamos llamados en alguna medida a participar en el extendimiento del reino. Mateo 9, del 35 al 38. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia de todo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mencionaba el hermano Juan José el 75 aniversario de la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia primera tiene 75 años porque era la misma iglesia, entonces nosotros tenemos 75. Y les decía yo a los hermanos de la iglesia, porque la iglesia central inició donde está la iglesia primera, les decía yo a los hermanos de la iglesia que ya ninguna de las personas que eran los adultos en ese tiempo y que decidieron abrir una obra, ¿verdad? Están, porque pues si acaso el más joven de los niños, pues creo que dice ahí la vecina que sí queda alguno de ellos por ahí, ¿no? Entre los vecinos. Pero pues si eran personas de 20 años, ¿verdad? Ya pasaron 75, pues no creo que alguien de 95 puede ser, ¿verdad? Que alguno quede de los más jóvenes. Pero eso no es lo maravilloso del Evangelio. O sea, les comentaba yo, lo maravilloso del Evangelio es que durante 75 años el Señor y la congregación fueron fieles. Fueron fieles tanto y de tal manera que nosotros nos podemos sentar ahora, ¿verdad? Y ser bendecidos y disfrutar de la obra, ¿sí? Y disfrutar del trabajo previo de generaciones donde nosotros ni siquiera estuvimos, ¿verdad? Pero ahora estamos. Pero también eso trae una responsabilidad mayor hacia nosotros, ¿sí? Que es que así como la obra se preservó hasta el punto en el que estamos aquí, la obra tiene que ser preservada, y cuando se celebren los siguientes 75 años, pues muy seguramente nosotros no vamos a estar, excepto tal vez los niñitos, ¿no? Y los más chiquitos. Entonces, esa es la responsabilidad como parte de lo transicional y como parte del propósito de Dios. ¿Qué tiene que ver con el ministerio de Jesús acá en Mateo, con el ministerio de la iglesia? Habla la porción de 3 cosas que Jesús hacía. Dice que Jesús enseñaba, Jesús predicaba y Jesús sanaba. Esa es parte de la misión de la iglesia, ¿verdad? Nosotros estamos aquí por la predicación del Evangelio. El Evangelio no se debe de predicar en este lugar, y nosotros tenemos que continuar, ¿verdad? Lo que nosotros escuchamos aquí no es solo, es difícil
que la gente con la que nosotros tratamos venga aquí a la iglesia. O sea, yo no llego donde ustedes llegan y ustedes llegan a donde yo llego. El campo misional para nosotros está allá afuera, en los lugares en los que nos desenvolvemos. Nosotros estamos aquí en la iglesia, el evangelio es predicado, es presentado con fidelidad, y que sea presentado con fidelidad no tiene que ver nada más con el hecho de la predicación en sí misma, ¿no? Sino de quién, de los que nos hacemos responsables de presentar el evangelio. Lo que decía el hermano, ¿verdad? O sea, yo les digo a los hermanos de la iglesia que está en la Coahuila, les digo, hermanos, el enemigo no tiene nada que hacer allá adelante, allá en los lados. No le preocupa, eso es de él, ¿sí? No hay ningún problema, o sea, ya, no voy a decir su reino porque no es su reino, ¿verdad? Todo le pertenece al Señor, pero ese es el lugar donde siente que domina. El enemigo, donde va a trabajar para robar, matar y destruir, es en nuestra congregación. Entonces, deje de lamentarse por lo que el diablo hace allá, o sea, eso es algo que tiene solución. Es el ministerio de nosotros allá como iglesia, el impacto social que nosotros podemos hacer en esas necesidades, sí, que se viven allá afuera. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que trabajar por reconocer, ¿verdad?, la obra de Dios en nosotros, en nuestro propio medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando lo que nosotros hacemos nos divide, nos separa, trae dolor, trae tristeza, entonces no es el Señor obrando en la iglesia, ¿verdad? Ese es no voy a decir que lo haga el enemigo tampoco, ¿no? Pero es el iniciar, el tratar de que la obra no continúe, de que aquí se acabe, de que usted se desanime, de que diga, ay no, pues de ir a la iglesia para ir por allá. Entonces vamos a venir con esa visión también, ¿verdad? Que tenemos que mantener a nuestra congregación en oración. O sea, este es un compromiso serio de nosotros y hacia la obra, de que tenemos que mantener también a quienes sirven, ¿verdad?, que somos todos en la congregación con ministerios distintos, pero somos todos. Entonces dice la versión que Jesús predicaba. La función primordial de la iglesia es la predicación. ¿Por qué? Porque es como los corazones de los perdidos van a ser conmovidos y van a venir al Señor a través de la predicación. Así es como nosotros llegamos. Pero la predicación del Evangelio, ¿verdad?, reproducida durante la semana en nosotros, en las cosas que hacemos, ¿verdad? Yo les digo que hay una argumentación que a mí me gusta mucho, que hace mi esposo, muy filosófica, pero que yo no la capto, no la capto. Entonces se me presenta la oportunidad de repente de hablar con alguien de Cristo y yo quiero decir como Él lo dice. Pero yo no lo puedo decir como Él lo dice porque simplemente no me sale como Él lo dice, porque yo no tengo todos los supuestos que Él tiene filosóficos. Entonces Él lo hace muy bien, yo no tanto. Pero eso no me exime a mí de la responsabilidad de presentar el Evangelio en el lugar en el que yo me desenvuelvo. Así como yo lo pueda decir, así como yo lo pueda hacer. El Evangelio es sencillo, el Evangelio es simple. A veces lo que nosotros hacemos es complicarlo nosotros, ¿sí? Pero el Evangelio lo puede entender desde un niño pequeño, ¿verdad? Y eso yo creo que podemos testificarlo quienes recibimos a Jesús a edades muy tempranas, como hasta la persona, ¿verdad?, que tenga un mayor número de estudios o lo que sea, ¿verdad? El Evangelio es así, es simple, así es el Evangelio de salvación. Pero fuimos llamados a desenvolvernos en contextos distintos, porque el Evangelio no solo va a llegar a cierto grupo, el Evangelio tiene que llegar a todos. Entonces el Evangelio llega a través de nosotros. Esa es una parte tan importante, ¿no?, de la forma en que Jesús se interesaba por las necesidades del pueblo. Vivimos con una sociedad en necesidad, no lo pierdan de vista. O sea, por más satisfechas que se sientan las personas con lo que tienen, ¿verdad?, que dicen, no, pues ya tengo todo el dinero que quiero tener, o tengo toda la salud que quiero tener, ¿verdad?, mayor insatisfacción nuestra. En la mañana estaba leyendo que la 10ª causa de muerte en Estados Unidos es el suicidio, ¿verdad?, una profunda insatisfacción, ¿verdad?, y algunos otros factores por allí. Creo que es segunda causa de muerte en México en jóvenes entre 15 y 20, 25 años es el suicidio, ¿sí? ¿De qué se enferman los jóvenes en el país? Depresión, ¿sí?
¿Por qué? Pues porque están bien saludables, ¿de qué se van a enfermar? ¿Verdad? Eso para nosotros. Entonces, ¿de qué nos habla eso? De una profunda insatisfacción. Si nosotros no llegamos con el mensaje del Evangelio a esas multitudes que viven insatisfechas, ¿verdad? Entonces, no estamos cumpliendo con la comisión, ¿verdad? Con la gran comisión. Y no estamos logrando el impacto que la sociedad está esperando o está necesitando de nosotros. Entonces, el mensaje del Señor es fiel, ¿sí? Ha sido tan fiel que durante, ¿cuántos años ya? Más de, ya estamos en 2016, ¿no? O sea, todos esos miles de años el mensaje del Evangelio ha seguido vigente. Entonces, nosotros somos la generación encargada de que ese mensaje se preserve para los que siguen. Nos tocó un tiempo de muchos cambios, ¿verdad? En la perspectiva de la vida. Antes todo era absoluto. De hecho, se habla ahora de que nosotros vivimos en la época postcristiana, ¿sí? Porque las normas sociales y de conducta de hasta hace algunos años tenían que ver con cómo el cristianismo manejaba, por ejemplo, los asuntos morales. Esta generación, ¿verdad?, se maneja postcristianamente, o sea, ellos se vuelven en el centro. Pero a veces nosotros tenemos cierta ilusión, ¿no?, de que el tiempo pasado siempre fue mejor. Es que antes, que es en realidad una ilusión. O sea, es la forma en la que yo percibí el tiempo pasado. El tiempo pasado tuvo cosas muy buenas, excelentes, pero también otras cosas que no eran tan excelentes, ¿verdad? Nosotros somos gente de nuestro tiempo. Somos gente de nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo. Entonces, en cuanto a la predicación del Evangelio, yo no gano nada con decir que el Evangelio en el pasado era más sencillo que el Evangelio en el presentarlo que ahora, que en este tiempo, ¿verdad? No, este es mi tiempo. El tiempo del que yo le voy a dar cuentas a Dios es este, así como está con toda esa convulsión social, ¿verdad?, y esa polarización de ideas. Este es el tiempo al que nosotros fuimos llamados a presentar el amor, a presentar la misericordia, a presentar la verdad, pero también a presentar la justicia de nuestro Dios, a presentar el Evangelio completo, no esa imagen o esa perspectiva o ese sesgo, ¿no?, que presentan. Les digo que a mí me preocupa cuando escucho que los hermanos dicen: está bien, no, mientras tú creas en algo, no, sí, así como yo voy a la iglesia. No, claro que no, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor, ¿verdad? No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ese es el Evangelio que predicamos, ¿sí? Que no hay otro camino sino Jesús. Entonces, cuidado con subirnos a la ola de nuestro tiempo. Allí es cuando se vuelve lamentable ser de este tiempo. Entonces, esa es una de las tareas fundamentales de la iglesia, la predicación. La otra, ¿verdad? Y que ha perdido, digamos, popularidad, ¿no?, en nuestros días, es la enseñanza. Cuando yo era niña, yo creo que tengo un poquito antes, la iglesia no tenía una competencia el domingo en la mañana. O sea, no había otra cosa que hacer, ¿sí? Eran pocos los comercios que abrían los domingos. No había tantos grandes centros comerciales. Yo creo que cuando era niña había muy poquitos. No había grandes centros comerciales, pero más que iba a Calma. No había grandes centros comerciales, no, sí vaya a traí con mi papá. No había grandes centros comerciales, no había grandes distracciones. Las salas de cine eran poquitas y eran muy grandes, o sea, era otro momento, ¿no? O sea, no había en realidad algo que compitiera con el venir a la iglesia en la mañana. Si yo les pregunto ahorita, hoy en la mañana, ¿sí?, que es donde nosotros somos enseñados intencionalmente, no quiere decir que en la predicación no somos enseñados, en la predicación somos enseñados, pero el fin de la predicación es otro, ¿sí? O sea, hay la enseñanza implícita, y más que esté listo, pues ahí viene implícita, pero no es suficiente. O sea, esa estructura de su teología solo se va a construir a través de la enseñanza. La teología básica del niño, ¿sí?, se construye en la infancia. Es muy difícil, los niños que nosotros tenemos aquí, si los alcanzamos en la infancia, va a ser muy difícil que se nos vayan en la adolescencia, o va a ser muy difícil que se nos vayan en la juventud. La iglesia estadísticamente pierde más personas, a la edad en la que pierde más personas es la transición entre adolescencia y jóvenes adultos. Entonces, si nosotros no les enseñamos, cuando ellos salgan a hacer sus vidas, ¿verdad?, se van a perder porque no tienen una teología básica establecida. O sea, ellos solo participan
sacaron del acto religioso y eso fue todo, o sea, no quedó nada de huella en esa generación. Pero entonces en estos años, en estos tiempos, con tanta competencia, la enseñanza en la iglesia ha dejado de ser popular, ¿sí? Y la escuela dominical lo sufre, ¿verdad? Porque llegan, pero llegan allá cuando ya se está acabando la clase, la mitad de la clase o antes de la clase. Entonces, el hecho es que el Señor Jesús enseñó, ¿sí? Y predicó, pero la iglesia sin la predicación no subsiste, pero la iglesia también requiere que nosotros seamos enseñados. ¿Para qué? Para poder enseñar, ¿sí? Yo tengo un trabajo secular, siempre he tenido un trabajo secular, entonces de repente tengo, de hecho, alguien que trabaja conmigo hace algunos años, fue ex sacerdote católico de una de las parroquias más grandes de aquí en Tijuana, el pastor Juan José lo conoce, de las parroquias más grandes de Tijuana. Imagínense si yo no fuera a enseñar, ¿sí? De repente volteo y le digo, porque la confianza, pues después de muchos años, le digo, poca Biblia, mucha Virgen, ¿sí? Así le digo, sí, porque estamos hablando algo sobre asuntos de fe, ¿sí? Porque nos conocemos hace algunos años. Digo, poca Biblia, mucha Virgen, le digo. ¿Pero por qué? Pues porque para esto yo ya algo de lo que la palabra de Dios habla, hacer ciertas prácticas, ¿no? O de ciertas cosas. Entonces, si yo no supiera, ¿por qué sé? Pues porque voy a la escuela dominical desde que estaba chiquita, por eso sé, ¿sí? Dejen ustedes que tenga preparación teológica y todo lo demás, esto es aparte, ¿no? Es por el compromiso de. Entonces llegan nuestros muchachos, por ejemplo, yo lo digo por mi experiencia, ¿no? Llegan nuestros muchachos a las aulas, ¿no? A la universidad y a la prepa, y llega cualquiera y les mueve toda su estructura de fe. Yo me siento tan feliz cuando yo escucho las respuestas que los muchachos dan a los retos a su fe, cuando son cuestionados acerca de su fe y con todo respeto responden. Pero ¿cómo van a responder si no saben, ¿verdad? O sea, si no han sido educados? Entonces, hemos sido llamados a la predicación, pero hemos sido llamados también a la enseñanza. Pero para enseñar, tenemos que ser nosotros enseñados primero. Debemos haber pasado por el discipulado primero. Los discípulo es en el griego seguidor, ¿sí? Eso es el discípulo. Pero se fijan cómo en Hechos los discípulos se convierten en los apóstoles. Bueno, desde que Jesús les da la gran comisión se convierten en los apóstoles. ¿Por qué? Porque apostelo en el griego es enviado, ¿sí? El discípulo es el seguidor, ¿sí? El apóstol es el enviado, no como lo usan ahora, no es el apostelo, es el ir. Entonces nosotros somos llamados al ir, somos la gente del ir, pero ya te prediqué, ya te convertiste, y ahora, ¿verdad? ¿Qué sigue? Lo que sigue es establecer responsabilidad por la enseñanza de esas personas. Pero si yo no puedo enseñar con autoridad, y Hechos lo mencionan, ¿no? Señales y maravillas, ¿verdad? Pero también habla de la autoridad. Entonces, esa autoridad solo se obtiene a través de la enseñanza. No estamos aquí para pasarla bien, ¿sí? Nosotros estamos aquí, sí, para pasarla bien, es parte de, ¿sí? Pero estamos aquí también para aprender acerca de Dios. ¿Por qué? Pues porque yo quiero que otros vivan lo que yo estoy viviendo en fe. Les dije que no me iba a detener mucho. El último punto. Habla, ¿verdad?, de predicación, habla de enseñanza y habla de otra cosa, de sanidad, ¿sí? Dice que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. A ver, pero ahí es donde vienen muchas respuestas y luego donde los que nunca se acordaron de Dios y que de repente se acuerdan de la enfermedad y empiezan a decir, ¿por qué, Dios mío? Bueno, ¿cuándo Jesús sanó? Si hubiera sido el ministerio únicamente de sanar de Jesús aquí en la tierra, no hubiera acabado con usted. Le hubieran llevado filas y filas y filas y filas de enfermos y no hubiera terminado. Y eso responde mucho porque la enfermedad también se da en nuestro medio. El Señor Jesús sanó a mucha gente, ¿sí? Pero sanó a mucha gente en cuanto era relevante, ¿sí?, para la salvación y para el testimonio. Entonces, el Señor Jesús, o sea, y Dios, ¿verdad?, sí tiene el poder de deshacer la enfermedad y todas esas cuestiones, ¿verdad?, que ya son cuestiones teológicas por allí. Pero la sanidad es parte del propósito de Dios y es parte del ministerio de nosotros como la iglesia.
Nosotros en la iglesia oramos por los enfermos. Yo creo que muchos de sus amigos les han dicho, como me han dicho a mí, ore por mí, o tú que estás más cerca de Dios, ¿verdad? Está esta enfermedad, ¿sí? Ore por mí. Oramos a veces en la iglesia por mucha gente y el Señor tiene misericordia y lo sana. Es cumplir el propósito de Dios a través de la sanidad, en nuestro medio y fuera de nuestro medio. Entonces, entre el ministerio y la iglesia está el impacto que nosotros hacemos, no se detenga. Cuando alguien le exprese, ¿sabes qué? Es que está mal de salud, o no sé, alguien de mi familia está mal de salud, en ese momento diga, ¿puedo orar por ti? ¿Verdad? No es el hecho de, hermano, o sea, hermano Ángel, véngase por acá, ¿verdad? Hay alguien, porque no, puedo orar por ti. Y dice, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el hecho de la sanidad cumple el propósito de Dios, ¿sí? Cumple el propósito de Dios. A veces dejamos de lado en el cumplimiento de la misión el orar por los enfermos. Y estos tres ministerios, ¿verdad? Resaltando el de la predicación, son para toda la iglesia, hermanos, ¿sí? Es cierto que tal vez yo no tengo el don de sanidad, ¿no? Y es más, yo entro a los hospitales y caigo desmayada, literalmente, empinado en la cama de enseguida. No es mi ministerio, ¿verdad? No es mi don, pero sí es mi ministerio. Entonces, cuando alguien me expresa necesidad de sanidad, ¿sí? Como parte de la iglesia, como seguidora de Jesús, yo puedo también ofrecerle, ¿verdad?, la oración por su sanidad, ¿sí? Tal vez no somos tan elocuentes o no sé, ¿verdad?, como los mejores predicadores que están aquí, pero sí hemos sido llamados a predicar el Evangelio en el lugar donde nosotros estemos, ¿sí? O sea, ¿qué tanto sé de cómo se presenta, cómo se predica el Evangelio? Esa es responsabilidad individual, no es de la iglesia nada más. La iglesia se construye por la suma de nosotros como individuos. La enseñanza, yo digo, mi ministerio es de enseñanza, definitivamente. Yo he sido llamada específicamente a enseñar, ¿no? Es lo que yo disfruto del ministerio. No todos tal vez fueron llamados específicamente a trabajar en la congregación como maestros de escuela dominical, ¿verdad? Hay muchos otros ministerios, pero allá afuera mi ministerio sí es la enseñanza, es parte del trabajo de la iglesia. Entonces, quiero terminar con esto. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que las multitudes andan sin pastor. O sea, no es el hecho de asustarnos por la situación social, porque la solución la tenemos nosotros, ¿verdad? Pero a veces vivimos intimidados por las circunstancias, ¿ves? Hermanos, la gente defiende sus mentiras con mucha vehemencia y las presentan como verdades, y luego saben que todavía se las creemos, ¿sí? Yo te respeto a ti, yo les digo, porque luego a veces uno respeto lo que crees. Yo te respeto a ti, pero no respeto tu mentira, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad solo está en Cristo, ¿sí? El camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, tomemos esa responsabilidad. O sea, el hecho de que las multitudes anden solas y anden sin pastor tiene que ver con la corresponsabilidad de la iglesia. Qué bien, porque las cosas nos han salido bien otro año más, ¿sí? Qué bien por eso. Y es motivo de alegrarnos y de felicitarnos y de celebrarnos, ¿verdad? Pero también en lo individual vamos a hacer nuestro recuento, ¿verdad? He predicado, he enseñado, ¿verdad?, he orado por sanidad, ¿verdad? Van a ver cómo se vuelve mucho más efectivo el ministerio de la iglesia. Que Dios bendiga el trabajo que nosotros hacemos allá afuera. Estamos aquí este domingo, ¿verdad?, como la generación, les decía, que tiene el reto de que hay muchas tentaciones por las cuales quedarse el domingo en la mañana. Y ustedes están aquí, decidieron estar aquí. O sea, eso es excelente, ¿verdad? Eso es excelente. Pero que no se quede en el hecho de que estoy aquí solo por estar aquí. Estoy aquí porque el día laboral, el día de mañana, ¿verdad?, inicia una jornada de retos. ¿Sí? Trabaje usted fuera, esté en su casa, tenga la edad que tenga, sea estudiar, tenga la edad que tenga, la ocupación que usted tenga, ¿verdad? Usted el día de mañana es llamado como cristiano, ¿sí?, a predicar primero, a enseñar, ¿verdad?,
y ahora con los enfermos, que no se nos olvide, que no lo perdamos de vista, y el impacto que vamos a hacer en la sociedad va a ser mucho mayor de lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a orar. Santo y amado Padre, te quiero dar muchas gracias por la iglesia, gracias Señor por tus bondades, gracias por tu misericordia, gracias Señor por esta celebración, Señor, el día de hoy. Gracias Señor porque, como dice tu palabra, Señor, nos has guardado, Señor, Señor, se ha escuchado un grito de delante de nuestras plazas, no hemos tenido que hacer salida repentina, aquí estamos, Señor, todavía podemos reunirnos, todavía podemos hablar de nuestra fe, Señor, abiertamente. Gracias por los niños, por los adultos, Señor, por los jóvenes, los matrimonios, Señor. Gracias por el ministerio de la iglesia. Y ahora, Señor, ayúdanos a mantenernos retados, Señor, y que el gozo del Evangelio lo podamos transmitir a otros. Gracias, Dios, por tus bondades. En tu nombre bendito. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Les dije que iba a ser corta porque ya sé que ya es la hora, pero le voy a pedir a la presidenta de los escrutadores